¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente, muchachos. Vamos a comentar en esta cuarta sesión un resumen de lo que son las características de las pruebas psicológicas cuando construimos. ¿Por qué tendríamos que hablar de las características de estos instrumentos en construcción o en psicometría? Porque cuando uno construye una prueba, obviamente tiene que tener en cuenta que todas las pruebas psicológicas, los manuales de los instrumentos psicológicos, las investigaciones, las construcciones de las pruebas psicológicas, siempre tienen lo que se conoce como tipificación. La tipificación hace referencia a la uniformidad en el uso, en la aplicación, en la interpretación de los instrumentos psicológicos. Y para eso es importante que el constructor de una prueba tenga claridad sobre algunos aspectos de estas características. Normalmente, cuando uno hace una revisión sobre las pruebas psicológicas, encontramos una amplia gama de clasificaciones, pero Nunnally es de alguna forma una de las personalidades que ha hecho una clasificación más mesurada. Él habla de pruebas de observación, pruebas de inteligencia, inventarios o escala de personalidad y pruebas de rendimiento. Cada una de ellas tiene sus propias características. De hecho, que la construcción de cada una de estas pruebas va a requerir un análisis mucho más exhaustivo. ¿En qué consiste? Pero vamos a concentrarnos fundamentalmente en esta zona, en las escalas, en los inventarios. Pero también si alguno de ustedes tiene la esperanza de construir una prueba de rendimiento, que son las pruebas comúnmente conocidas en el ámbito educacional, en buena hora, o pruebas de inteligencia para conocer performances, capacidades, habilidades. Igualmente, por ejemplo, hay mucho interés en hacer adaptaciones de ciertos instrumentos como la de Raven, ¿no? Tanto para varones, para adultos como para niños. Entonces, cuando uno tiene el interés de construir o adaptar una prueba, tiene que primero seleccionar en qué ámbito de las pruebas está lo que nosotros intentamos investigar. Las pruebas psicológicas por sí, decíamos, tiene lo que se llama tipificación. Una tipificación hace referencia a aquellas características que todo aquel que utiliza la prueba o aquel que construye la prueba, tienen que haber criterios uniformes de manera tal que es responsabilidad de los usuarios el que se dé un buen diagnóstico. No olvidemos que tenemos una tremenda responsabilidad frente a nuestros clientes, porque sobre la base de los resultados a veces tomamos decisiones y esas decisiones deben estar totalmente correctas, objetivas. Entonces, el usuario tiene la responsabilidad de conocer todos esos aspectos de la tipificación. El constructor de la prueba igualmente, cuando construye una prueba, tiene que evitar en lo posible cometer algunos riesgos de sesgo o dificultades o limitaciones. Y si los hubiera, como que existen muchas pruebas, que por ejemplo los resultados puedan tener algún tipo de efecto en el cliente o cuando uno aplica instrumentos bajo ciertas condiciones institucionales donde se tiene que entregar los resultados, dejando de lado el aspecto de la confidencialidad. Entonces hay algunos elementos que pueden afectar, distorsionar y sobre todo perder el sentido y la seriedad de las evaluaciones psicológicas. Por eso que el constructor debe señalar los riesgos, las limitaciones, los cuidados que deben tener las personas cuando utilicen. Otro aspecto, y lo he puesto de una forma, en una manera distinta, o sea, como algo diferente, es que estos dos criterios que se llaman validez y confiabilidad, algunos llaman evidencias psicométricas, otros hablan de cualidades psicométricas. Cualquiera que fuera el término, esto es lo que garantiza la idoneidad de un instrumento. De más está decir que utilizar instrumentos que no tengan característica de validez
y vamos a ver más adelante, la validez tampoco no es solamente, como la mayoría de los autores señalan, aquella variable que uno pretende medir, sino que la validez también es sinónimo de exactitud, que significa determinar bien qué tipo de validez es más apropiado para este instrumento. Debemos entender que no todos los instrumentos tienen los mismos procesos de validación. En estos tiempos hay un mayor nivel de exigencia, un mayor nivel de rigor en cuanto a las evidencias de validez, lo cual puede ser discutible, obviamente, pero hablamos, por ejemplo, de validez de constructo como un método tal vez de los más mesurados que existían hasta hace unos 10 años, pero ya existen otros tipos de validez como la validez exploratoria, la validez confirmatoria, que son procedimientos que permiten, especialmente cuando se trata de pruebas multidimensionales, establecer la idoneidad de dicha exactitud. En cuanto a confiabilidad, igualmente, no basta pensar en que se aplica una prueba para poder saber si los resultados que se aplicó ahora van a ser similares en la siguiente, a través del TR-test, sino fundamentalmente los métodos para fiabilizar una prueba están en función directa a los objetivos que tiene la prueba. Entonces no es lo mismo un cuestionario, un inventario o un cuestionario con respuestas dicotómicas o una escala con varias alternativas. Entonces ahí estamos hablando de cuál de los métodos sería más apropiado. Nadie duda que un alfa de Cronbach, por ejemplo, es un buen nivel, es una buena medida de la consistencia interna de un instrumento. O nadie puede negar que la prueba a través de Cuda-Richardson o las pruebas de test-retest o de las mitades podrían ser buenos métodos. Habría que analizar qué tipo de fiabilidad. Entonces, estos dos aspectos son importantes al momento de construir una prueba. En cierto modo, las características de la prueba han sido estudiadas siempre en poblaciones muy importantes, muy representativas. Y para eso tendríamos que diferenciar qué son las pruebas de representación y qué son las pruebas de predicción. Las pruebas de representación son aquellas que permiten conocer la realidad tal como se presenta en el momento de la evaluación, cuando los reactivos se elaboran sobre la base de un universo claramente definido, cuando estos resultados te permiten identificar las características tal cual se presente en el momento de la evaluación. En cambio, cuando hablamos de pruebas predictivas, nos permite predecir el desempeño de la persona futuro, por ejemplo, identificar los intereses, las características en cuanto a la idoneidad de un trabajador cuando va a ser reclutado para una empresa, ¿no? Entonces las calificaciones se relacionan con la inclinación del individuo que nos va a permitir a futuro predecir el comportamiento. De hecho, que tanto las pruebas predictivas como las pruebas de representación son los que van a permitirnos guiar en qué tipo de instrumentos o qué tipo de pruebas son las que corresponden al instrumento que nosotros intentamos construir o adaptar. Bueno, hasta aquí lo que quería era decir entonces que cuando uno habla de construcción de pruebas tiene que contemplar de que tiene que tener una visión global de lo que significan las clasificaciones de las pruebas, tiene que tener una visión global de los conceptos que se utilizan en el proceso de la construcción o la validación o adaptación de la prueba y consecuentemente qué tipo de variable nosotros vamos a medir, si son a través de pruebas de representación o pruebas de predicción. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.